En esta ocasión nos vamos a adentrar en otro de estos géneros, ¿vale? En este caso es el de los juegos de plataformas, o que llamamos de plataformas, que bueno, originalmente aparecen en estos entornos 2D, ¿no? Como los que estamos viendo hasta ahora, pero bueno, digamos que las mecánicas básicas, fundamentales que se establecieron en este género, pues las tenemos hoy en día en montones de juegos 3D. Igual pueden ser más de acción, aventuras, etcétera, pero digamos que esos conceptos básicos de exploración de un entorno, poder realizar diversas acciones, diversos movimientos, ¿no? En ese entorno, a la hora de desplazarnos, andar, correr, saltar, etcétera, pues todo esto ya viene pues de estos primeros juegos. Este género también se le conoce, sobre todo en los países de habla inglesa, como juegos de Jump and Run. Bueno, por esto que estábamos comentando, ¿no? Porque básicamente lo que vamos a hacer es controlar un personaje en un escenario y realizar pues un montón de acciones diversas, ¿no? Pues esto, correr, saltar, yo qué sé, colgarse de una liana, subir escaleras, bueno, cualquier cosa, ¿no? Para tratar pues de alcanzar un objetivo final, superar una serie de retos, esquivar una serie de enemigos o conseguir pues una serie de premios, ¿no? O coleccionables, etcétera. Y como decíamos, pues eso, ¿no? La interacción del usuario con ese personaje pues va a ser más rica, ¿no? De lo que existía hasta ese momento, ¿no? Por este abanico más grande de posibilidades, ¿no? Que tenemos que, pues lógicamente, pues mejora lo que sería la experiencia del usuario, ¿no? Bueno, aunque a veces se dice Space Panic es un poco el, el primer juego, ¿no? Que introduce este género de plataformas, ¿no? Que bueno, les llamamos plataformas precisamente por eso, porque suele haber distintas plataformas o partes del escenario sobre los que podemos saltar y, bueno, y desplazarnos por ellos. Pero bueno, en realidad es un juego creado por un diseñador japonés, Shigeru Miyamoto, que trabajaba en Nintendo. Pues fue su juego, Donkey Kong, en el año 1981, el que realmente establece pues lo que van a ser las bases del género, ¿no? Y de hecho, pues Miyamoto se convierte en uno de los diseñadores más importantes, más influyentes de la historia del videojuego, ¿vale? Ya no solo por Donkey Kong, sino por todas las sagas de las que él, digamos, es su padre, ¿no? Su creador, como pues la saga de los hermanos Mario, ¿vale? O la leyenda de Zelda u otros, ¿no? Bueno, el origen de Donkey Kong parte de una situación un tanto desesperada de Nintendo, ¿no? Era una empresa japonesa, trataba de entrar en el mercado norteamericano, que era, bueno, pues el mercado más importante en esa época en el sector de los juegos, ¿no? A ver, el mercado japonés era importante, pero no estaba al nivel del mercado norteamericano. Y bueno, pues tratan de hacer, pues eso, un producto que se convierta por fin en un éxito para la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es cuando Miyamoto, que ya trabajaba en Nintendo, ya había hecho, bueno, había trabajado en varios proyectos, pues es cuando se pone manos a la obra con este Donkey Kong, que, bueno, está inspirado, entre otras cosas, en Popeye, ¿no? De hecho, Nintendo en esos momentos estaba trabajándose los derechos, ¿no? De Popeye para realizar un videojuego. Pero bueno, esto al final se va un poco al traste. Pero bueno, algunas de las ideas iniciales asociadas a ese proyecto pues acaban influyendo en Donkey Kong, ¿no? De hecho, pues la existencia un poco de estos tres personajes que tenemos en el juego, como es Mario, bueno, que en realidad ahí aún no se llamaba Mario, era Jumpman, ¿no? El saltarín, vamos a decir. El malo, claro, bueno, que sería un poco Popeye, ¿no? Y luego tenemos el malo, que era Brutus en Popeye, y aquí pues es este, este gorila,
¿vale? Al estilo King Kong. Y luego, pues la chica, ¿no? Que tiene que salvar. Bueno, pues que es un poco esa Olivia, ¿no? De Popeye, ¿no? Que aquí se llama Pauline. Eh, bueno, de hecho, esto tuvo luego su importancia legal, ¿no? Porque creo que era Universal, la productora que tenía los derechos en ese momento de la película de 1933 de King Kong, ¿no? Que era de RKO, pues demandó, ¿vale? Lógicamente, cuando este juego se convirtió en un éxito de ventas brutal, pues intentaron sacar tajada, pero bueno, eso no llegó al final a ningún lado, ¿no? De hecho, en un documental que está en Netflix, bueno, os lo puse ahí en los enlaces, creo que era Insert Coin o no recuerdo ahora el título, pues en uno de los capítulos cuentan un poco esta historia, ¿no? Y de hecho, pues entrevistan al abogado que defendió a Nintendo, ¿no? En esta época. Bueno, siguiendo un poco con esta historia, ¿no? Bueno, vamos a, antes de nada, a echar un vistazo, ¿no? A cómo era el gameplay de este Donkey Kong. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco, pues, esto que comentamos, ¿no? De este tipo de juegos donde el jugador puede realizar distintas acciones, ¿no? Se puede desplazar por ahí, puede correr, puede subir escaleras, puede coger determinados ítems, ¿no? Como armas, digamos, en este caso ese mazo, para destruir, pues, esos barriles que le atacan, ¿no? Que son esos enemigos también, ¿no? Y donde hay pues un objetivo claro siempre, que es pues llegar un poco al final de la fase, donde, bueno, pues en este caso para rescatar a la chica o lo que sea, ¿no? Siempre hay como un recorrido más o menos lineal que tenemos que seguir, ¿vale? Hasta alcanzar pues ese objetivo, ¿no? Que se encuentra pues ahí al final de la fase, del escenario, de la pantalla o lo que sea, ¿no? Pero si hay sin duda un juego que, bueno, marca para siempre, ¿no? Lo que es este género, es Super Mario Bros. Es un juego que se diseñó originalmente para la consola de Nintendo, ¿vale? La NES, la Nintendo Entertainment System, en el año 1985. Es un juego de, bueno, yo creo que lo conoce también todo el mundo, ¿no? A lo mejor el juego no, lo que es el personaje sin duda, ¿vale? Porque es también uno de estos iconos de la cultura popular, ¿no? Como pasó con Pac-Man o con, hablábamos, ¿no? Comentábamos ahí atrás, pues esos aliens de Space Invaders o algunos, pues, de estos otros personajes famosos de los videojuegos. Bueno, podemos echarle también ahí un vistazo al gameplay. Entonces, este videojuego, bueno, pues ya es poco lo que nosotros entendemos como el clásico juego plataformas de scroll lateral, ¿no? Que al final es un poco lo que define este género, ¿no? Más que juegos como Donkey Kong, ¿no? Que veíamos antes. Y bueno, y de hecho luego veremos pues juegos mucho más modernos, más recientes de pues esta última o de estas dos últimas décadas, ¿no? Que pues lógicamente tienen un aspecto gráfico sonoro pues infinitamente superior, pero bueno, por una cuestión de capacidad tecnológica, ¿no? Que puede existir ahora. Pero en cuanto a lo que es pues esas mecánicas, ¿no? Pues el funcionamiento general del juego pues sigue basándose en exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, aquí debemos resaltar también un aspecto importante, ¿no? En esta época.
Eh, es decir, estos continuos avances que se van introduciendo en, bueno, en la computación, en la capacidad de procesamiento, en las capacidades gráficas, ¿no?, de los propios equipos, ¿no?, que bueno, pues vamos viendo, van evolucionando, van aumentando su riqueza, ¿no?, a nivel gráfico, a nivel sonoro, etcétera, es que empiezan a incorporarse gente que proviene pues del diseño, ¿no?, de las artes plásticas, por ejemplo. Y ya no solo para lo que es la conceptualización de los aspectos, vamos a decir, artísticos, ¿no?, del videojuego, ¿no?, pues esos gráficos o esas músicas, esos sonidos, etcétera, sino en lo que es el propio diseño del videojuego, lo que es la idea, lo que son las mecánicas, ¿no? Eh, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, ¿no? Y vamos viendo pues, en esta serie de proyectos un poco empezando desde los inicios de esta industria, como pues inicialmente eran gente que provenía básicamente de la ingeniería del hardware, ¿no? Eran ingenieros electrónicos. Luego con la introducción del microprocesador empiezan a introducirse también pues gente que viene también del mundo de la ingeniería, pero en este caso es del campo del software, ¿no?, desarrolladores de software. Pero bueno, siguen teniendo este componente, ¿no?, ingenieril, vamos a decir. Pero es a partir de esta época cuando pues es esta gente como pues Miyamoto o yo que sé, pues más adelante otros grandes personajes, ¿no?, de la industria del videojuego como Hideo Kojima, ¿no?, pues creador también de otra importantísima saga, ¿no?, como la de Metal Gear, ¿no? Pues son gente que proviene pues de ese mundo artístico o mundo del diseño, ¿de acuerdo? Y acaban incorporados pues aquí también en el mundo de los videojuegos. Y de hecho, bueno, pues hay otro ejemplo por ahí, luego lo comentaremos más adelante, también os puse algún pequeño reportaje, ¿no?, ahí en los enlaces, pues de un juego de una compañía indie española que se llama Gris, que salió hace unos años. La compañía se llama Nomada Studios y es también pues alguien que viene del mundo del diseño, de la ilustración y bueno, pues tiene idea de hacer un videojuego y acaba, bueno, pues conociendo a varios programadores con los que acaba conformando un estudio y sacando adelante este proyecto. Pero bueno, digamos que la idea principal, la base del proyecto, pues es de alguien que no tiene absolutamente nada que ver con ya no solo con el mundo de los videojuegos, sino con el mundo pues de la electrónica, de la informática, de la programación, nada por el estilo, ¿no? Bueno, esto también vemos este aspecto tan multidisciplinar, ¿no?, de lo que es esta industria. Eh, bueno, pues si hay un juego, ¿no?, o una saga también que revoluciona un poco todo este sector, ¿no?, como hablábamos, pues es esta de Mario, ¿no? Y bueno, pues un poco, ¿no?, resaltando, por eso metí estos dibujos aquí, ¿no?, pues lo que es gente como Miyamoto, ¿vale? ¿No? Pues vemos aquí pues distintos diseños que luego pues tratarían de pasar a lo que es el videojuego, ¿no? En este caso a Donkey Kong, ¿no? Digamos que esto es pues concept art que se desarrolló para el propio videojuego, ¿no? Como pues a partir de dibujos, ¿no?, pues se acaba pues pixelizando, ¿no?, esos dibujos, creando esos diseños, ¿no? Recapitulando un poco lo que son, bueno, pues estas mecánicas principales del género, ¿no? Pues básicamente lo que vamos a hacer, ¿no?, como venimos diciendo, es controlar a un personaje que va a ser de alguna manera el protagonista de la historia, lo tendremos que mover dentro de un escenario y aquí esto es muy importante, tenemos un objetivo final, hay que alcanzar un objetivo final, ¿no? A diferencia de lo que pasaba un poco, pues en estos videojuegos que venimos viendo, ¿no? Pues como estos últimos, shoot 'em ups espaciales o cosas por el estilo, realmente no hay un objetivo claro, ¿no? Más allá del
permanecer jugando, ¿no? Al final eran juegos arcade, donde pues teníamos que meter ahí nuestras moneditas y tratábamos de estar el máximo tiempo posible. Ese era el objetivo principal. Y bueno, pues nos podían dar, podíamos tener este aliciente de conseguir esa puntuación máxima, estar ahí pues en esa tabla de puntuaciones máximas o cosas por el estilo, ¿no? Pero digamos que no hay realmente una historia, ¿no? Y un desarrollo de la misma en el juego, ¿no? Salvo, bueno, con todas excepciones. Pero aquí ya no, aquí ya empieza a haber una historia, tenemos un objetivo final. Entonces, pues básicamente estamos en ese camino tratando de alcanzar ese objetivo, ¿vale? Y para ello, bueno, pues desplazándonos por ese entorno, pues podemos realizar todo tipo de acciones, ¿no? Como andar, correr, saltar, etcétera, ¿no? Pues para tratar de sortear, pues los distintos retos que se nos vayan planteando, esos enemigos que vayan apareciendo, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, Es habitual también en estos videojuegos pues el que existan diversos ítems que podemos coleccionar, ¿no? Que nos den puntuación o a lo mejor que sean de tipo power up, ¿vale? Que pues nos dan nuevas habilidades, nuevas capacidades, a lo mejor pues mejoran nuestro salto o nos hacen más fuertes o lo que sea, ¿no? Bueno, pues todo esto es también bastante habitual en género y de hecho pues ya aparece en estos juegos de Miyamoto, ¿de acuerdo? Y pues lógicamente vamos a tener distintos niveles, distintas pantallas que vamos a ir superando. Y de hecho esto es otra también de estas reglas de diseño que establece Miyamoto, ¿no? En vez de, digamos, yo empiezo al principio de la partida y el final, ¿vale? Está precisamente al final del juego, sino que lo que voy es superando pequeños finales, voy terminando estas pequeñas etapas, ¿no? Son como mini historias dentro de una historia más grande, ¿vale? Lo cual, pues, también tiene cierto poder de enganche sobre el jugador, ¿vale? Que no se pierda, ¿no? Llega un momento que se pierde, que no sabe cuál es el objetivo final o que se le hace, pues, demasiado lejano o distante, ¿vale? Bueno, al final un poco de modo similar a lo que pasó con estos shoot 'em ups espaciales, ¿no? Estos juegos de marcianitos, que todas las compañías pues empiezan a desarrollar sus propios juegos de marcianitos y sus sagas y sus secuelas, etcétera. Pues con el género de las plataformas pasó un poco igual, ¿no? La vez que aparece como novedad y se convierten en grandes éxitos comerciales, pues eso, juegos como Donkey Kong o luego pues en las consolas Super Mario Bros. O Mario Bros. Que apareció antes en los juegos arcade, ¿vale? Que es ahí donde se introduce el personaje o los personajes de Mario y Luigi, ¿no? Bueno, pues todas las compañías empiezan también a crear sus propios juegos de plataformas, ¿no? De modo que llega un momento que se produce cierta saturación del mercado, ¿no? Era, pues digamos, el género principal, casi todas las novedades, los juegos nuevos que iban apareciendo, pues eran un poco siguiendo este estilo, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, la aparición de, pues, la evolución del hardware, ¿no? Con nuevas capacidades de procesamiento y sobre todo nuevas capacidades gráficas, pues hace que de repente la moda se vaya hacia lo que son los juegos 3D. Vale, pues shooters en primera persona o juegos más de exploración, pero con una perspectiva distinta, sin ser, pues a lo mejor, tipo scroll lateral, ¿de acuerdo? Bueno, de todas formas, es un género que sigue perviviendo. Aparecen también los juegos que llamamos plataformas 2.5D, ¿vale? En el que se utiliza pues un motor gráfico 3D, pero
digamos que el gameplay del mismo, la forma de desarrollarse es similar a estos precursores en 2D, ¿vale? Juegos como este Super Mario, al final con un scroll lateral, eso sí, pues con una riqueza visual pues muy superior, ¿no? Lo podemos ver ahí ejemplos como Limbo o como os hablaba antes de Gris, ¿no? Pero bueno, digamos que son como una especie de revival, ¿no? De esos antiguos juegos de plataformas y de hecho son pues tremendamente típicos hoy en día, ¿no? Y todos juegos realizados por estudios independientes. Luego hay otra categoría que es la que utiliza pues perspectiva isométrica, pero para tratar de dar pues una apariencia de juego tridimensional, pero utilizando gráficos 2D. Aunque bueno, este tipo de proyección, ¿no? O de visualización nos lo encontramos más habitualmente en juegos de estrategia en tiempo real, ¿no? Donde bueno, pues nos dan la posibilidad de ver pues nuestro campo de batalla, por ejemplo, pues con una perspectiva que nos permite visualizar pues tanto el terreno como los distintos ejércitos, etcétera, ¿no? Suele ser ahí bastante conveniente. Y en los juegos plataforma, pues a veces hace un poco incómodo, ¿no? La interacción o el movimiento, ¿no? Porque igual a veces nos despista un poco. No es más fácil siempre pues los plataformas 2D que los plataformas 3D. Ahí se nos hace un poco más complicado, ¿no? El orientarnos, el saltar, desplazarnos, etcétera. Pero bueno, en general, ya digo, es un género que sigue perviviendo, sigue existiendo, ya diría que hasta tiene buena salud. Y lo que sí, pues esta potencia de cálculo, esta potencia gráfica que podemos disfrutar hoy en día, hace que pues estos juegos sean pues más inmersivos, que tengan pues un aspecto mucho más realista, pues con bandas sonoras tremendamente trabajadas, la inteligencia artificial pues de esos personajes, de esos enemigos, ¿no? Pues más compleja, ¿no? Los espacios en los que nos vamos a mover, esos entornos, pues también son más interactivos, ¿no? Pero bueno, digamos que las bases del género pues están establecidas ya pues en estos precursores en los años 80 y establecen pues las ideas principales, ¿no? de cómo son estos o cómo deben funcionar estos videojuegos. Por ver algún ejemplo de esto que estamos comentando, ¿no? De videojuegos plataforma pero más modernos, pues podemos echarle aquí un vistazo al gameplay de Limbo. Vale, este es un juego, creo que es del año 2010, que apareció originalmente en Xbox, aunque bueno, yo jugué en PlayStation, pero bueno, comparado con Mario, vamos a ver ahí un gran cambio, ¿no? En cuanto a estética, ya digo, ¿no? No en cuanto a lo que son esas mecánicas del juego. O sea, al final lo que estamos viendo, pues no deja de ser un plataforma con ese scroll lateral, ¿no? Podemos ver ahí, de hecho, vemos ahí como distintas capas de fondo, luego esto lo trabajaremos un poco en nuestro proyecto, ¿no? Esas distintas capas del fondo que se mueven a velocidades diferentes, lo cual nos da pues una mayor sensación de profundidad, pero bueno, al final lo que hacemos pues es esto, es trepar, es correr, es saltar, ¿no? Pero ya vemos que el nivel de interacción con esos distintos elementos del entorno es mucho superior, ¿no? Al final ahí hay un motor de física que interviene pues en esos distintos objetos que tenemos ahí en nuestra escena, ¿no? Vale. Pero bueno, digamos que la base, esas mecánicas, ¿no? Los fundamentos siguen siendo los mismos. Bien, y otro ejemplo que os quería mostrar es Gris. Bueno, Gris es un
¿no? Como os comentaba antes, es un proyecto de un estudio independiente español y bueno, y sobre todo a mí me parece una preciosidad desde el punto de vista plástico, ¿no? En cuanto a lo que es el diseño gráfico, la banda sonora, a mí me parece, vamos, algo alucinante. Bueno, esto es un poco esa cinemática introductoria del videojuego, ¿no? Eso lo podéis ver ahí si queréis, ¿no? Voy a avanzarlo un poco para ver cómo eh, es el juego en sí, pero vamos, veremos que pues es como cualquier otra plataforma. Por ejemplo, por aquí. Vale, pues al final pues podemos realizar pues un poco esas mismas acciones que estamos viendo en otros, correr, desplazarse, saltar, hay que superar pues una serie de retos, puzzles, etcétera, ¿no? Pues, lógicamente hay una historia de fondo, hay un objetivo final, vamos pasando distintas, pero vamos pasando, ya digo, ¿no? Distintas fases, distintas etapas, etcétera, ¿no? Este juego, además, en concreto, pues está hecho con Unity, ¿vale? También, pues era por poner un poco un ejemplo, pues de un videojuego comercial, pues reciente, que se esté o que se haya hecho, pues con estas mismas herramientas que estamos viendo nosotros ahora, ¿no? Que estamos utilizando nosotros. Bueno, respecto a lo que es el diseño, ¿no? Aspectos de diseño de este tipo de videojuegos, bueno, pues ya eso venimos comentando, ¿no? Que es Miyamoto y estos primeros juegos que hace, los que establecen un poco las bases del género. Pero bueno, ya no solo eso, sino un poco las bases del diseño, ¿no? O establece pues algunos principios fundamentales del diseño de videojuegos. Entonces, para Miyamoto, la idea central, la idea principal es que pues, todo el diseño esté centrado en la experiencia del usuario. Vale, pero bueno, eso partiendo de la base de que pues ese usuario pues a lo mejor es un auténtico desconocedor, ¿no? Del mundo del videojuego, se enfrenta por primera vez a un videojuego, entonces pues trata de cuidar cualquier aspecto del mismo, ¿no? Desde lo que es el propio interfaz de usuario, que es algo, bueno, pues que se vio mucho en Nintendo, en sus diseños de sus consolas, sus mandos, etcétera, ¿vale? Es algo que siempre pues se cuidó mucho y pero bueno, toda la experiencia en sí, ¿no? Del videojuego. O sea, los principios básicos para él son, pues, lógicamente, la diversión, el entretenimiento, ¿no? Al final, eso es todo lo que es lo que buscamos, ¿no? Cuando pues estamos jugando un videojuego. Pero cómo alcanzamos esos hitos, ¿no? Entonces, para él, el hecho de poder completar, ¿no? Determinados retos, ir avanzando poco a poco, completando pues estos serie de
puzzles, retos o teniendo pequeñas recompensas, eso va generando en el jugador pues esa sensación de satisfacción que pues le hace pues un poco engancharse, ¿no?, al juego, ¿no?, en el buen sentido, ¿no?, de pues de tener una buena experiencia, ¿vale? Y luego hay otro elemento fundamental para esa sensación de inmersión, conseguir esa sensación de inmersión, es que haya un objetivo claro, ¿vale? Estamos aquí realizando algo, ¿no? De alguna manera entramos en un mundo, nos hacemos con ese personaje y tenemos que conseguir pues un objetivo final claro. ¿De acuerdo? Pues eso, rescatar pues a ese otro personaje o realizar no sé qué tarea o acabar con tal otro o descubrir tal tesoro o lo que sea. Pero que está claro, el jugador tiene que saber qué es lo que está haciendo ahí, ¿vale? Y luego y otra cosa que se nota mucho en sus juegos es el que haya una curva de aprendizaje pues muy suave y de alguna manera vaya aprendiendo las distintas mecánicas del juego, vamos a decir casi de manera inconsciente. En juegos como Super Mario Bros., el jugador va descubriendo las distintas acciones que puede realizar, cómo destruir enemigos, cómo conseguir monedas, cómo saltar, etcétera. No hay ahí unas instrucciones que le dicen qué es lo que tiene que hacer o cuál es el objetivo final, sino que, digamos, el propio escenario ya está construido de forma que le obliga al jugador a realizar determinadas acciones y de esa manera va descubriendo, ¿vale? Pues cómo enfrentarse a un enemigo, cómo conseguir pues uno de esos power-ups que pues, lo hace más grande o lo que sea, ¿no? De ahí, se va un poco llevando al jugador por distintas situaciones que le van enseñando de forma fácil cómo funciona el mismo, ¿no? Sin tener que leerse, pues hay un panfleto de 4 hojas. ¿De acuerdo? Y además, mientras está jugando, es decir, evitando pues todo tipo de interrupciones en el desarrollo de la partida, ¿no? Y bueno, en nuestro caso vamos a hacer un pequeño proyecto, más bien diría un pequeño experimento, ¿vale? Un poco para explorar cómo son pues estas mecánicas en juegos de tipo plataforma. Entonces lo que crearemos será pues un pequeño escenario donde tendremos un personaje que podrá realizar pues algunas de estas acciones que venimos comentando, ¿no? Correr, saltar, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor hasta ponemos escaleras y puede subir escaleras. Y pues lógicamente tendrá asociadas ahí diversas animaciones, ¿no?, que se activarán en cada una de estas situaciones, ¿no? Vale, ese es uno de los aspectos pues que quiero ver, ¿no? O novedosos que hasta ahora no vimos. Trabajamos con animaciones, pero bueno, hasta ahora cada uno de esos elementos gráficos, ¿no?, que tenían asociado una animación, como podían ser esas naves enemigas, pues solo tenían esa animación. Estaban siempre reproduciendo esa única animación, ¿vale? O en el caso de esas explosiones que se reproducían una única vez, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de un personaje que de repente pues va a estar estático y aún así cuando esté quieto tendrá ahí una animación, ¿vale? Porque bueno, esto es habitual también en estos juegos, ¿no? Que no nos quede, bueno, pues como se ve en esta imagen, ¿no? Nuestro personaje ahí como si fuera una estatua. Normalmente pues van a tener un pequeño movimiento, ¿vale? Que pues de esa sensación de que está vivo, ¿no? De que está activo. Y pues cuando se ponen a correr tendrá otra animación distinta. Si se va arrastrando, ¿no?, pues tendrá otra diferente. Si sube una escalera o si salta, pues tendrá animaciones distintas, ¿no?, que se van, ya digo, activando y desactivando según el caso. Entonces ese es uno de los aspectos nuevos, ¿no?, que no vimos. Otro de ellos será cómo construir estos escenarios, porque hasta ahora nosotros los venimos haciendo, pues añadiendo a nuestra escena, pues determinadas formas geométricas, ¿vale? Pues en este caso 2D, pero bueno, en un entorno tridimensional sería igual, pues igual en vez de rectángulos y círculos, pues añadiremos cubos y
esferas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero será exactamente igual, simplemente que tenemos pues pues tenemos una dimensión adicional, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos escenarios de dos dimensiones eh, se construyen utilizando lo que se llaman tile maps, ¿vale? Pues en juegos como Mario, ¿no? Entonces ya veremos cómo podemos construir de forma fácil estos escenarios, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, pues luego añadiremos algún elemento por ahí, como pueden ser pues esos coleccionables, enemigos, trampas, etcétera. Pero bueno, las mecánicas a las que van a responder, pues son mecánicas que ya conocemos, ¿no? Relativas a colisiones o cosas por el estilo, ¿vale? Entonces ahí no habrá nada nuevo, ¿no? Por eso ahí no me centraré ni me pararé demasiado, ¿vale? Solo lo mínimo. Y luego, bueno, pues también veremos ahí una técnica para lo que son esos fondos, ¿no? En este caso, este cielo, esta especie de bosque que hay aquí detrás. Y pues para dar un poco sensación de movimiento y de profundidad, pues no va a ser algo estático, sino que será algo que se estará moviendo, pues un poco en función de cómo nos movamos nosotros, ¿vale? En realidad lo que vamos a ver ahí es un determinado efecto que se llama parallax. Eh, bueno, pues que de hecho se usaba en ese juego que veíamos ahí, el limbo, ¿no? Pues para ganar en profundidad, ¿no? Para producir esa sensación de inmersión, ¿vale? Pues se estaba aplicando sobre distintas capas ese efecto. Entonces, pues vamos a ver un poco cómo implementarlo. Bueno, y como siempre, os dejo ahí pues algunos recursos, pues, algunos enlaces bueno, pues algunos reportajes o, como os comentaba, por ejemplo, pues este documental, a los que tengáis Netflix, High Score, que en varios capítulos, creo que eran 5, ¿no? Cuenta un poco la historia del desarrollo de los videojuegos y, bueno, pues salen también personajes, ¿no? Como Miyamoto, pues hay un capítulo donde habla pues del proceso de creación de Donkey Kong, de Mario, o como os comentaba antes, ¿no? De ese litigio con Universal por los derechos de la película King Kong, etcétera, ¿no? Pero bueno, os dejo ahí también, pues, algún enlace, algún pequeño documental, ¿no? Como este, que está, bueno, pues algunos están en inglés, ¿no? Este sobre Miyamoto, su proceso creativo y también un poco cómo se originaron esos videojuegos. ¿Qué más? Luego hay uno en español, bueno, hay dos sobre este videojuego que comentábamos antes, Gris, y el estudio, Nomada Studio, que lo desarrolló. Entonces, bueno, pues hay aquí también un pequeño reportaje. Vale, este es sobre todo más del el aspecto gráfico del mismo, cómo se trasladaron pues estos diseños, estas acuarelas de Conrad, ¿no? Pues el diseñador que era ilustrador, ¿no? Del mismo, cómo se convierte esto en un videojuego, ¿vale? Algunos videojuegos artísticamente siempre están muy marcados por un tipo de arte, ¿no? Muy agresivo, muy masculino. Yo venía. Vale, y luego, pues este otro, que es, bueno, pues es también más o menos corto, son 11 minutos, pues si lo queréis echar un vistazo, ¿no? Al final me interesan estos reportajes porque, pues no son de, pues estas compañías que hacen juegos triple A, ¿vale? Estas grandes compañías como yo que sé, EA Sports o rollos por el estilo, que tienen pues cientos de trabajadores, oficinas por distintos países, etcétera, y son proyectos mastodónticos. Me interesan más al final pues estos pequeños estudios de 3 4 5 10 personas con, bueno, pues proyectos muchas veces
más interesantes desde el punto de vista creativo o artístico, ¿no? Vale, pero bueno, esto ya son gustos personales, ¿vale? Entonces ahí os dejo esos reportajes, por si los queréis, por si queréis curiosear, igual que pues también una entrevista a uno de los fundadores de pues también otro pequeño estudio independiente que hizo el desarrollo de este otro juego, Limbo, que también comentábamos ahí antes, ¿no? Y bueno, y con esto pues damos carpetazo, ¿no? Punto final a este vídeo.